Entonces, continuemos aquí. ¿En qué iba? Bueno, los efectos del midazolam, entonces son sedantes, ansiolíticos, amnésicos y anticonvulsivantes, pero no generan analgesia, por eso debían ir con un preanestésico que era el fentanil o la morfina en cada caso, pero no es recomendable la morfina. Tienen ampollas de 15 miligramos en 3 cc o de 5 miligramos en 3 cc. Y hay una presentación que la verdad no conocí, que es de 1 miligramo por cc, que, pero la que vamos a tener casi que en todas partes es de 15 en 3 o de 5 en 1. Es una dosis de para sedación de 0.1 a 0.3 miligramos por kilo. Presenta un aclaramiento renal y no altera la presión intracraneana, por lo cual es, digamos que de uso en pacientes con TEP. Con respecto a la dosis de midazolam, entonces, ahí para aclarar una cosa, siempre escuchamos que para hacer una secuencia de intubación o para sedar al paciente, se buscan unas dosis pues, que dicen que usen el 5,5, que 5 miligramos de midazolam con 5 miligramos de ketamina, más el opioide y el relajante muscular. Esto no es recomendable porque la dosis, si la vemos, es de 0.5 y un paciente, de 0.1 y un paciente pesa más o menos 70 kilos, esto le va a dar 7 miligramos de midazolam. Si le damos 5, estamos en una infradosis y el paciente puede estar agitado, puede presentar muchos efectos adversos, además de que se va a acordar de todo y es muy probable que lo demanden uno por eso, como diría el profesor Martínez. Entonces es recomendable usar la dosis por kilo para cualquier procedimiento. El etomidato, dependiendo de si lo tenemos, también es un modulador selectivo de receptor de GABA, actúa en menos de un minuto, tiene una duración de 4 a 8 minutos. No voy a hablar mucho de este, vienen en las ampollas de esta presentación, básicamente de 2 miligramos por cc, con una dosis muy parecida a la de midazolam, que es de 0.2 a 0.4 miligramos por kilo. Tiene un control del estado hemodinámico muy bueno, por lo cual es muy recomendable en pacientes con TEC, en pacientes con, digamos, hipotensión, porque no genera un cambio significativo a nivel hemodinámico, pero no es muy recomendable en los pacientes con un shock séptico de acuerdo a que genera una supresión transitoria del eje adrenocortical. Entonces estamos dejando al paciente sin su mecanismo de defensa como la liberación de adrenalina a nivel suprarrenal. Entonces, el etomidato para la sepsis no, pero del resto de las patologías uno las puede usar con mucha confianza, es de los más seguros, pero infortunadamente no son muchos los lugares en los cuales contamos con el etomidato. El tiopental, que ese sí, si no tenemos etomidato menos vamos a tener tiopental, entonces no voy a hablar mucho de eso, pero en caso de que lo tengamos, viene en un frasco que hay que preparar con agua destilada o solución salina, se le echan 40 cc en un frasco que trae 1 gramo, así como se prepara la amoxicilina para los niños, y se obtiene una solución al 2.5%, que eso se traduce en 25 miligramos por cc, con una dosis de 3 a 5 miligramos por kilo. Produce inconsciencia a los 30 segundos y dura 5 a 8 minutos. Disminuye la presión intracraniana produciendo protección, por lo tanto es muy recomendable en el paciente con trauma craneoencefálico severo. Está contraindicado en la porfiria, no recuerdo exactamente por qué, pero de aquí a que le llegue una porfiria y que para acabar de ajustar tenga uno que intubarlo, eso no tiene que estar muy salado en esta vida. Entonces, en caso tal, no usar tiopental. El propofol es la panacea con respecto a la inducción, pero tiene sus consideraciones. Vienen ampollas al 1%, 10 miligramos por cc, dependiendo de cuál sea la presentación. Por cada cc vienen 10 miligramos, con una dosis de 1 a 2 miligramos por kilo, en adultos normales. Para los ancianos se reduce esto porque presentan un menor aclaramiento, entonces la dosis debe disminuirse para evitar que se aumenten los efectos adversos. En los niños, entonces, como tienen un volumen de distribución mayor, la dosis tiene que ser mayor para que pueda generar efecto. Actúa en 30 segundos, tiene una excreción renal y se elimina a los 30 a 90 minutos, por lo cual es recomendable cuando uno va a hacer, digamos, procedimientos quirúrgicos cortos, pero en este caso que es para la secuencia de intubación, da igual. Produce depresión cardíaca, por lo cual no se recomienda en
creo que compromiso cardíaco. Puede producir orina verde, pero eso ya son otras cosas. Puse la imagen aquí de Michael Jackson porque decía que cuando Michael Jackson estaba vivo, le administraban dosis bajas de propofol para poderlo calmar y para poderlo dormir. Pero eso es un rumor que supuestamente él se murió intoxicado, se murió por una sobredosis de propofol. Ahí está, pues, si quieren leer la historia de eso. Entonces tenemos que en mi opinión es el que más me gusta. Entonces son los medicamentos que actúan en el receptor NMD, que es el receptor de glutamato. Tienen el aspartato, que el que actúa es la ketamina, es el mayor representante. Aquí puse un ejemplo de lo que es el receptor, pero eso no viene al caso ahora. Entonces la ketamina, que para mí es una cuca, entonces se une al receptor de N-metildiaspartato y a algunos opioides, por lo cual puede generar todos los efectos de los medicamentos anteriores y además puede dar analgesia, lo cual es muy bueno. Incluso se puede dar ketamina sola a dosis bajas como analgésico y es muy bueno. Viene en frasco por 10 cc con 50 miligramos por cc. La dosis va de 1 a 2 miligramos por kilo intravenoso o de 4 a 8 miligramos si es intramuscular. Entonces aquí algo fácil como para recordar las dosis, tenemos que el midazolam tiene la misma dosis que el etomidato y la ketamina tiene la misma dosis que el propofol. Entonces si tenemos propofol o ketamina es la misma dosis, si tenemos etomidato y midazolam es la misma dosis, para que no nos confundamos casi. Algo muy importante de la ketamina es que conserva los reflejos laríngeos y conserva la capacidad del paciente de generar ventilación espontánea. Genera anestesia disociativa. ¿Esto qué es? Como su nombre lo indica, hay una disociación entre la corteza cerebral y el sistema límbico. Por lo tanto, el paciente conserva sus funciones básicas principales y empieza a tener como alucinaciones. O sea, la corteza está por allá en un viaje cósmico y el cuerpo está subsistiendo solo. Por eso se llama anestesia disociativa. Tiene un efecto cardiovascular hipertensor y vasodilatador. Produce también broncodilatador, por lo cual es muy bueno cuando se tiene pacientes con broncoespasmo, con inminencia de falla ventilatoria por broncoespasmo o por broncoconstricción, con una crisis asmática. Usted tiene un paciente con una crisis asmática, usted le puede dar ketamina y evaluar incluso la respuesta. Eso creo que es como de las últimas cosas en los steps de asma, dar manejo con ketamina, y cuando se vaya a hacer intubación, en caso de que esto no funcione, la ketamina es una de las mejores opciones para hacer una intubación de un paciente con un broncoespasmo severo. El efecto hipertensor y vasodilatador, entonces no es recomendable en el paciente con TEP, aunque eso está debatido. En los estudios han comprobado que la ketamina en sí no ha aumentado la mortalidad con respecto a otros medicamentos, entonces usted puede usarla con confianza. Entonces vamos a hablar de los paralizantes o relajantes musculares. Actúan en el sitio de unión neuromuscular de la acetilcolina en la placa neuromuscular. Se conocen como despolarizantes o no despolarizantes de acuerdo a su mecanismo, y es que uno despolariza directamente la placa neuromotora y el otro compite con el receptor, pero eso ya son tecnicismos. De los despolarizantes, vamos a hablar de los dos principales que tenemos, que son para la secuencia rápida, que son la succinilcolina y el rocuronio, que es un no despolarizante. Imita la acción de la acetilcolina y se une a la subunidad alfa del receptor nicotínico de acetilcolina. Entonces, básicamente le estoy dando algo que se parece a la acetilcolina y se pega más tiempo ahí, por lo tanto la placa neuromotora va a estar más tiempo activa. Y esto va a ser una relajación mayor. Vienen en vial de 10 miligramos, de 100 miligramos por cc, y una dosis de 0.5 a 1 miligramo por kilo. Tiene un inicio de 10 a 30 segundos y tiene su efecto como relajante muscular, es mucho mayor, es el mejor. Tiene una duración aproximada de 3 a 10 minutos, lo cual lo hace muy bueno en caso de que uno no pueda realizar la intubación. Si le damos el relajante muscular y no logramos hacer la intubación, podemos esperar 5 minutos a que se le pase el efecto de la succinilcolina y el paciente puede volver a la respiración espontánea y salvarnos de un chicharrón.
eh, para anotar, presenta un aumento del potasio aproximado de 0,5 mil equivalentes en total, entonces se prefiere no usar en pacientes con hipercalemia. Tiene un metabolismo por pseudocolinesterazas hepáticas, por lo cual no hay que hacer nada para eliminarlo. Los no despolarizantes, entonces tenemos el rocuronio, que es el que se le equipara a la succinilcolina, que es un competidor selectivo de la subida alfa del receptor nicotínico acetilcolina. ¿Qué es? El rocuronio engaña al receptor y compite directamente con la acetilcolina para hacer activación de la placa. En la dosis es de 0,6 a 1,2 miligramos por kilo. Lo podemos resumir en 1. Le podemos dar 1 de succinilcolina, 1 de rocuronio, y tenemos la misma dosis para secuencia de intubación rápida, tanto de succinilcolina como de rocuronio. Entonces, estos son tipsitos ahí para no olvidar con respecto a la intubación con los dos. La dosis es la misma. Acuérdense, 1, 1, 1, 1, 2, 0, 1, 0, 3. Bien, tienen casi que la misma presentación, pero el rocuronio tiene una vida media mayor. Se viene eliminado a los 45 minutos, entonces ese es el problema con el rocuronio. Así como Ingrid, dejé en la presentación una parte de texto donde explican los efectos adversos principales y las contraindicaciones de cada uno para que leamos después. Entonces tenemos que, debido a que el rocuronio es así y tiene un efecto diferente al de la succinilcolina, hay veces que hay que hacerle reversa. Hay que hacerle reversa de su efecto principal. Esto se da administrando neostigmina, que es un anticolinérgico, y la atropina para neutralizar los efectos adversos del anticolinérgico. Esto lo que hace es destruir la acetilcolinesterasa, haciendo que haya mayor nivel de acetilcolina, desplazando el rocuronio y haciendo una reversa fisiológica. Tiene poco efecto cardiovascular, lo que hace relativamente más seguro que la succinilcolina, pero es más difícil de manejar si no tenemos los medicamentos adecuados. Bueno, aquí es más o menos cómo era la colocación de la cánula de Gödel y de la nasofaringia. En este pedacito podemos observar cuando es una cánula de Gödel más larga, queda prácticamente a nivel del esófago y eso puede estimular un reflejo que hace que haya vómito, y acá puede estimular los reflejos laringeos, generando broncoespasmo. Aquí quedó bien colocada, lo cual se puede generar una buena ventilación, y acá quedó mala y la lengua se va para atrás. El laringoscopio, las valvas y los tubos guía solo los traje aquí para mostrar cómo son. Tienen una numeración específica de acuerdo a los pacientes que vamos a hacer. Por lo regular en adultos es número 3 o número 4. Espero que nunca en la vida les toque hacer una intubación en pediátricos, pero ahí está. Siempre se debe hacer revisión del balón, porque si está desinflado el balón, de nada sirvió todo lo que hicimos. Hay que buscar un tubo diferente. Y siempre tener tubos de diferentes tamaños. Yo digo que deberían tener todos los tubos ahí, porque uno nunca sabe si le llega un niño, un adulto, un viejito, un gordo, bien gordo. Entonces, es mejor tener todo preparado y todo listo. Eso no va a salir de allá. El laringo siempre con baterías, y siempre en secuencia de intubación rápida se debe usar la guía. Esto con el fin de mejorar el éxito de la secuencia. La guía es muy importante y lo ayuda a uno mucho para hacer la secuencia. Cuando el tubo va sin guía es muy maleable, y eso evita que uno tenga una mayor precisión al momento de introducir el tubo en la glotis. Esta es la manera, digamos, correcta en la cual se debe hacer la secuencia. Uno posiciona al paciente a la altura de la apófisis sifoides, se le hace hiperextensión de la cabeza en caso de que uno no tenga sospecha de lesión cervical. Si se tiene sospecha de lesión cervical, se deben hacer con 2 personas. Le dice a una persona que agarre la cabeza y que intente mantenerla mientras uno le hace el movimiento mientras uno maneja el laringoscopio. Esto es lo que se debe ver, se debe introducir por el lado izquierdo, así uno sea diestro, sea zurdo, como sea, porque el laringo solo está diseñado para manejarse con la mano izquierda. Quizás eso es lo que nos dificulta un poco manejarlo. Se debe hacer el desvío de la lengua hacia la izquierda, y
cuando se haya hecho el desvío de la lengua, ahí sí se empuja con fuerza hacia adelante y se deberían ver las cuerdas bucales. Eso es cuando se debe hacer una intubación vía nasal. Se introduce el tubo normalmente por las fosas nasales y con la pinza de McGill y el laringo se introduce el tubo directamente en las cuerdas bucales, a través de las cuerdas bucales. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Qué deberíamos ver en la laringoscopia? Entonces está la clasificación de Cormack para la laringoscopia. Entonces, Cormack 1 debería verse así, clarito, bien bonito, y meter el tubo a través de la ranura de las cuerdas bucales. El Cormack 2 solo se ve la epiglotis y la parte superior de la glotis. El Cormack 3 solo se ve la epiglotis y el Cormack 4 no se ve ni miércoles. Entonces, tenemos una anotación aquí especial. El boogie es una ayuda muy importante que podemos tener en el servicio de urgencias para hacer una secuencia de intubación rápida. ¿Qué es el boogie? Es un tubo plástico maleable, pero relativamente rígido, que puede tomar la forma que uno le dé. Entonces lo ponemos con la forma curva para hacer una incursión en la vía aérea. Está indicado en vía aérea difícil y cuando se encuentra en la laringoscopia un Cormack 3. ¿Cómo funciona el boogie? Tú lo metes y lo posicionas en la epiglotis o a ciegas y con él, al ser un tubo rígido, vas a sentir los anillos traqueales como si fuera que toquen, por ejemplo, el computador y se sienten las teclas así y suena. Uno lo siente las vibraciones de los anillos traqueales. Cuando uno mete el boogie en el esófago, eso no se siente. Entonces, uno a ciegas puede introducir el boogie en la laringe y ya por tacto uno sabrá que está ahí. Bueno, esa es la forma correcta de hacer la introducción de la máscara laringe, pero no voy a hablar de eso. Y esto ya es lo último que voy a hablar y es un algoritmo para vía aérea difícil, porque siempre hay que tener opciones. No voy a hablar de la parte de la vía aérea quirúrgica y voy a explicar ahorita por qué. Entonces, el algoritmo de la vía aérea, primero, plan A, tener una ventilación con máscara facial e intubación endotraqueal, que es lo normal. Se hace la laringoscopia. Si tuvo éxito, se intuba. Si no, bajo y me retrocedo hasta mantener un paciente ventilado. Se le inserta un dispositivo supraglótico. Si tengo éxito, puedo considerar o despertar al paciente si considero que es mejor tenerlo despierto y hacer el traslado con el paciente despierto. Intentar una nueva intubación a través del dispositivo supraglótico, dígase máscara laringea, se mete el boogie a través de la máscara laringea, por el tubito de la máscara laringea, luego se saca la máscara laringea y se mete el tubo a través de ella. Muy bacano. Continuar sin intentar intubar o traqueostomía, cricotireotomía de emergencia. Esas son opciones diferentes. Intento final de ventilar con máscara facial en caso de que los dispositivos supraglóticos no hayan funcionado. Y si no, entonces consideramos la cricotireotomía. En este sentido, voy a hablar solamente de esta. ¿Por qué? Porque si ya llevamos todo esto sin éxito, es muy poco el tiempo que tenemos para hacer la crico. Aunque es muy bacano uno decir, vamos a hacer la crico, la verdad es que primero tenemos que pasar por todas estas cosas antes de intentar hacerlo. Y eso es muy raro el paciente que llega así y casi siempre cuando el paciente llega hasta ese punto ya tiene daño irreversible por hipoxia cerebral o se murió. Pero dejé aquí en ese link de YouTube un video de la universidad de cómo se hace la crico. Y también entonces eso va en la preparación. Si uno considera que si uno es muy empeliculado y cree que de pronto no va a poder, le dice al hospital, manda la carta para tener un equipo de crico ahí. Y si no, uno lo puede hacer fácil con un bisel, hace la incisión a nivel céntrico de cefalocaudal entre el cartílago tiroides y el cricoides, palpando previamente la membrana cricotiroidea. Luego se hace expansión con unas pinzas de cabeza unas pinzas de punta roma, y se introduce un tubo
no el mismo tubo que se iba a hacer por intubación endotraqueal, sino un tubo más pequeño. Si ibas a intubar con un tubo 7 o un tubo 7,5, intubas por medio del acrílico con un tubo 6,5, un tubo 6, esto con el fin de tener ventilación sin causarle daño sin causar daño a nivel del cartílago cricoides y tiroides. Después eso puede ser irreversible. Esto también es con el fin de hacer un traslado donde le puedan hacer una vía definitiva por una traqueostomía. Y ya esto viene siendo todo lo que preparé. Listo. Listo, viejo, muchas gracias.